nuestro panel de conversación con varios de los temas que queremos dialogar con nuestros panelistas, y para ello saludamos a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Monserrate Rolano. Buenos días, Monserrate. Buen día. Y a nuestros invitados, el secretario general del PPD, don José Toro. José, como Patricio, siempre, bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Sí, y Tania me hace gestos de que el otro panelista viene, deduzco por sus gestos que viene corriendo. No es necesario, puede venir caminando nomás para que no se agite, pero ya va a aparecer. Bueno, partimos con José. El tema, lo hablamos antes de salir al aire, de esta solución que es, bueno, lo menos malo finalmente, ¿no? Que se votó ayer, muchos con la nariz ahí arrugada, votando a favor, me refiero en el oficialismo, por este proyecto de ley corta que, bueno, se afinaron los últimos detalles muy a última hora, ¿no? Teniendo un año con 2 prórrogas de la Corte Suprema. Y bueno, salió un proyecto que no dejó contentos a nadie, ni siquiera las ISAPRES, que habían estado calladitas, ¿no? Después del trabajo de la Comisión Mixta, y ayer emitieron una declaración no haciendo autocrítica, no pidiendo disculpas, ni siquiera dando las gracias, ¿no? De que el sistema político se hubiera puesto de acuerdo, sino que señalando que, bueno, esta solución no da viabilidad al sistema. Pero quiero partir, José, preguntándote por una frase que también se repitió harto, una idea más bien. Esto de que el gobierno del presidente Boric partió prometiendo el fin de las ISAPRES y estamos en una situación donde está salvando a las ISAPRES. Que de hecho es literal. La ministra de Salud dijo que había recibido una instrucción por parte del presidente de no dejar caer a las ISAPRES. ¿Cómo ves eso en términos políticos, ¿no? Del dilema, podríamos decir, o contradicción, señalan algunos de este gobierno? Yo creo que no hay contradicción alguna. Lo que hace el presidente es entender la realidad y la situación como está originada. Convengamos que esto es una situación que provocaron las propias ISAPRES, ¿no? Y que durante más de 15 años y mucho más fueron unilateralmente subiéndole el precio a los usuarios y por lo tanto a sus afiliados, y por lo tanto la Corte da este supremazo que finalmente viene a poner en derecho y en regla el robo de esta naturaleza. Yo no creo que el presidente, lo que el presidente en su programa de gobierno era un plan único de salud, que en general en el mundo desarrollado y en los países, sobre todo de la socialdemocracia, existe como un mínimo social, un plan en que todos aportemos un 7%, y las ISAPRES vienen a jugar un rol más de seguro complementario, ¿no? En cambio aquí en Chile, la ISAPRES viene a competir directamente con el Fondo Nacional de Salud, que uno empieza a mirar números y cifras, y yo no puedo comparar un sistema donde está el 80% de la población con el doble del presupuesto donde está el 20%, ¿no? Entonces, creo que eso en las cifras como macro. Y lamentablemente el gobierno y el presidente tienen que tomar esta decisión de salvar a las ISAPRES por el propio abuso que ellos cometieron, porque tenía que cumplir el fallo de la Corte Suprema y ya quedaban pocos días para hacerlo. Ahora, es lamentable que a pesar de las prórrogas, un año de tramitación, hayamos llegado a esta naturaleza. Si el negocio no es para quienes son aseguradores, si el negocio no es sostenible, bueno, pareciera ser que tiene que haber una reingeniería mayor del sistema de ISAPRE, ¿no? Bueno, se va a presentar la ley larga en octubre, eso ya está comprometido. Ojalá. Parece que hay un preacuerdo también, por lo menos así lo planteó ayer el senador Macaya cuando exponía las conclusiones de la comisión mixta, de que en octubre se presenta el proyecto y hay ciertos mínimos comunes ya avanzados, por lo menos en algunos parlamentarios. Sí, bueno, ahí, José, preguntarte por qué es el típico caso de donde entran en contradicción, o no sé cómo lo ves tú, ¿no? La ética de la responsabilidad con la ética de los principios, ¿no? Se fue prorrogando hasta el final el acuerdo, cuando, por lo general, cuando uno hace las cosas contra el tiempo a última hora no salen del todo bien. Cuando yo decía en la pausa que no había otra solución, es porque al final, ¿no? Chocando contra el tiempo, no había votos para otra cosa que para esto, ¿no?
pero que evidentemente con holgura se habría podido discutir de otra manera, y yo me permitiría agregar además con otra correlación de fuerzas en el Parlamento, ¿no? Porque es evidente que eso fue parte del factor, claro. O sea, este acuerdo expreso de la realidad del Parlamento y de las mayorías parlamentarias que hoy día existen. El gobierno es preso de esas mayorías, ¿no? Por no decir que el gobierno es rehén de esa condición, porque sin duda creo que sería completamente distinto. La aprobación desde el Senado del proyecto a cómo llega a Cámara Mixta es completamente distinto a cómo termina saliendo. Recordemos que algunos querían condonar a la ISAPRE en más de un 70% la deuda, ¿no? De los 1.400 millones eran 400, terminaban pagándose, o 300. Entonces, claro, la pregunta es, ¿ese es el problema de cuando uno tiene posiciones tan extremas permanentemente y nadie entiende que hay que ceder? Porque finalmente había un grupo de parlamentarios que quería hacerle pagar al gobierno el costo de que la ISAPRES quebraran, y la debacle que eso significa no solo para el sistema de salud, sino también económico. Sí, pues es el arte de la política, ¿no? Ceder, negociar, ¿no? Conversar, llegar a acuerdos. Marco Velarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bueno, estamos hablando de lo que se votó y se aprobó ayer por una amplia mayoría en ambas cámaras, esta ley corta de ISAPRE. Yo le decía a José que bueno, el eslogan de este gobierno al inicio era terminar con las ISAPRES y avanzar hacia un sistema único. Y lo que ocurre ayer en la práctica es que se salvan las ISAPRES, o se les entrega un salvavidas, ¿no? Puede ser un salvavidas de plomo, eso lo vamos a ver más adelante, pero se les entrega una facilidad para subsistir. ¿Cómo analizas eso en términos políticos? Tú, además, viniendo de un sector, ¿no? Del Frente Amplio que proponía esto y que además se vio reflejado en varios debates, en la Convención Constitucional, por ejemplo, ¿no? Sobre un rol crítico respecto de las ISAPRES. Sí, o sea, yo creo que esto da muestra de un poco como del estado de la negociación política, los tipos de acuerdos a los cuales se llegan hoy día en la realidad, como para ser bien preciso, porque distinto es la expectativa o las demandas con las cuales uno llegó al gobierno, las cuales yo creo que no se han borrado de nuestro ideario o de nuestro plan. O sea, avanzar hacia un seguro único sigue siendo parte del programa de el gobierno que nosotros queremos. Y creo que ponerlo en realidad el debate político hoy día llega a ser este acuerdo. A mí me parece, o sea, si bien este es el acuerdo que tenemos y este es el estado de la negociación política a la cual llegamos, en el Congreso particularmente, y con todo como el debate que hubo, donde intervinieron la ISAPRE, actores de distinta categoría, donde la derecha estuvo bien obstruccionista, el debate se alargó más de un año. O sea, el fallo de la Corte Suprema era hasta el 30 de mayo del año pasado y se alargó al día de hoy porque no había acuerdo político. O sea, habían distintas miradas ya en el oficialismo y también, o sea, peor era en la derecha, que quería como a toda costa salvatar a la ISAPRE. Entonces, si bien uno queda con gusto a poco, no por un ánimo de... Yo creo que quiero sacar del debate el ánimo de querer como destruir a las ISAPRES. Creo que hay que discutir el negocio, el mercado de la ISAPRE, lo que la crisis a la que ellos llevaron a su propio modelo, pero también a los usuarios. Pero creo que el hecho de que esta especie como de salvataje, que en el fondo la crisis de la ISAPRE la van a terminar pagando los usuarios a propósito del plan que se les da, porque es efectivo y no hay que desconocer que las ISAPRES van a pagar su propia crisis a propósito del alza que van a seguir sosteniendo por 3 años en el acuerdo que se llegó al Senado, pero es el acuerdo y es la Cámara, pero es el acuerdo que hoy día tenemos y es el estado del arte de la política y de lo que el Congreso permite, y yo creo que eso no hay que eludirlo y hay que mirarlo críticamente al interior de nuestras filas, pero también con respecto a la actitud que la derecha, tanto la derecha como la UDI, RN, Evopoli, pero como también los republicanos, van a permitir a que accedamos. Entonces, esto no solamente la ISAPRE, esto va a ser otros debates que se están dando, pensiones, pacto fiscal. Yo también diría que el debate, por ejemplo, sobre el sistema político y los resguardos que nosotros estamos teniendo, por ejemplo, sobre el cambio del sistema político, también van a estar presos del estado del arte, de lo que el Congreso permite discutir y de cuánto se puede avanzar. Y eso, en el fondo, pone también no sé si en contradicción, pero evidentemente yo me hago cargo de cuando se nos dice a nosotros, ustedes llegaron al gobierno con un discurso y están cumpliendo menos de lo que dijeron. Entonces,
yo ahí diría, nosotros tampoco podemos hacer magia. Y hacemos magia con las mayorías que hay en el Congreso y con el estado de arte que hay ahí. Entonces, Sí. quedo con un gusto poco. Sí. Eso quiero... El programa de gobierno decía explícitamente terminar con el negocio de las ISAPRES, así, esa frase textual. Sí. En algún momento les vamos a preguntar, Marco, si hubieran escrito el programa de otra manera, porque hay ciertas cosas que se dijeron muy taxativamente en el programa y bueno, pero esa es una conversación que podemos tener Sí, más adelante. sí, me parece interesante ese debate. Sí. Porque, a ver, voy a hacer una pregunta naifa. Dichas las cosas como las diagnostica Marco, que es un diagnóstico, digamos, adverso para el progresismo, me permito hacer la pregunta naif si no hay, a pesar de todo, en esto una oportunidad, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque, no sé si ustedes se acuerdan, hace 15 o 20 años atrás, FONASA era una súper mala palabra, ¿no? Sí. Era una súper mala palabra y ya no lo es tanto, ¿no? La gente, por las razones que fueran, quería estar en las ISAPRES. Ahora hay gente que por las razones que sean, no quiere o no puede estar en las ISAPRES, ¿no? Hay un segundo factor. Y lo tercero es que más allá de que, mi opinión personal, es que algunos parlamentarios, para no caricaturizar a un sector, pero algunos parlamentarios parecían más interesados en defender a las ISAPRES que en buscar una solución de bien común. El hecho es que la defensa de la ISAPRES se hizo a través de un sector, pero las ISAPRES como tales ya no tienen el peso específico que tenían hace 15, 20 años atrás, ¿no? Ahí, partiendo del supuesto de que las fuerzas progresistas adhieren a esta idea de la salud pública, y que no es una mera utopía, o sea, la pandemia la salvó la salud pública, por poner un solo ejemplo, ¿no? Y la alianza público-privada también. Claro, hubo la alianza pública-privada, pero todo el funcionamiento de la salud privada, de los consultorios, fue el que permitió la vacunación. ¿Ven ahí la posibilidad de que efectivamente, luego de que esta ley corta salió como salió, en la ley larga haya un avance de la salud pública, un avance de FONASA? ¿Cómo ves ese escenario, José? ¿O los vislumbras tan adverso como este diagnóstico pesimista que hacía Marco Velarde? Yo tiendo a compartir el diagnóstico pesimista de la oposición que tenemos. ¿Ya? Pero sí, ojalá pudiésemos tener medidas que sigan fortaleciendo a FONASA, ¿no? Efectivamente, tú haces una buena historia, porque FONASA tiempo atrás, 15, 20 años atrás, no era el FONASA de hoy, ¿no? O el FONASA cuando se crea el auge, es muy distinto a FONASA con auge. Porque creo que el auge viene a cambiar, ya a revolucionar un poco el modelo de salud que teníamos. Y por lo tanto, de ahí también ha habido un cambio cultural en la manera en cómo los servicios de atención primaria de salud comunalmente van respondiendo ante las diversas situaciones. Ahora, el problema es que esto no es suficiente, y por eso es que la ciudadanía sigue mirando FONASA, a pesar que va para allá y escapa de la ISAPRES para allá, porque hay copago cero, hay libre elección, y por lo tanto hay un montón de centros médicos privados de salud que se sostienen y funcionan única y exclusivamente por la compra de bonos de FONASA, ¿no? Y eso también hay algo que nos dice entonces, ¿no? Hay una manera entonces de ver y repensar cómo entonces es posible tener y funcionar un sistema público y privado que logre integrarse, ¿no? Porque si funcionó en la pandemia, funcionó porque había cierto espacio de integración, porque hubo una decisión política de la autoridad de decir, aquí da lo mismo si es público o privado, pero todos se integran al sistema y las urgencias son urgencias y hay que atender el COVID y se atiende y vamos. Y trabajemos en conjunto, y por tanto la determinación de las camas las daba los servicios más centrales, ¿no? Creo que esa es una oportunidad. Ahora, me encantaría que llegásemos a tener un sistema así, donde yo insisto, en un sistema de salud donde el 7% sea solidario completo y donde quienes tienen más y por lo tanto más ganan, pudiésemos tener un seguro complementario de salud. Yo siempre en esto coloco el caso de Inglaterra, la disputa del primer ministro entre Jeremy Corbyn y Boris Johnson. La disputa era quién generaba mayor fortaleza a la salud pública, ¿no? Entre los Tory y el mundo conservador, lo que hoy día es la derecha en este país, versus el mundo socialdemócrata y progresista encabezado por Jeremy Corbyn. Cuando empezó la pandemia, Macron hizo una cadena nacional, Macron siendo de derecha, dijo, la salud pública es una joya de la República Francesa. Eso, que en cualquier otro espacio del mundo serían mínimos comunes, en Chile pareciera ser que es una osadía. Y sobre todo en la regresión conservadora que hoy día tenemos. Es más osadía aún. Ese es el estado del arte. Sí, yo dentro de todo lo que estamos hablando quiero valorar lo que ocurre con la salud primaria en Chile, que es parte también del sistema de salud público, que es
reconocido a nivel internacional y, como decía Patricio, fue un elemento central en el combate a la pandemia. También tuvieron rol los privados, por lo mismo que comentabas tú, José, pero claro, cuando se habla de la salud pública en términos quizás más peyorativos, hay que mencionar lo bueno también que tenemos en Chile, que es bastante. Sí, O sea, y una breve mención ahí, Monse. Es un ejemplo también de cómo ciertas políticas públicas se robustecen en tramos más largos, porque la salud primaria fue instituida en Chile, tal como la conocemos ahora, durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, cuando el ministro de Salud era Salvador Allende, que era el ministro más joven del gabinete. Sí. Pero más allá de ese gobierno fue algo que se cultivó durante buena parte del siglo XX, y que a pesar de la lógica privatizadora de la dictadura no terminó por desmantelar la salud primaria, ¿no? Entonces eso es algo que a la larga, diría unos 80 años después, fue muy favorable para efectos de enfrentar una emergencia como la que tuvimos. Sí, solamente para cerrar el tema, Marc, José, Pato, decir a propósito de la oportunidad, ¿no? Ayer lo comentábamos también, esto de tener una salud para ricos y una salud para pobres o para la mayoría de la población, o que dependiendo del tamaño de tu bolsillo tiene relación con si tú te puedes operar oportunamente o no, o si tienes que esperar, es poco ético en una sociedad democrática. Por lo tanto, avanzar hacia un sistema donde existan mayores niveles de cohesión, de igualdad, creo que es lo deseable en cualquier sociedad democrática. Poníamos el ejemplo de Reino Unido, ¿no? Hay varios ejemplos en Europa, en Latinoamérica, por ejemplo, el sistema de salud uruguayo también es excelente, es público, ¿no? Atiende a todas las personas. Yo creo que allá debiéramos avanzar como sociedad. Marco, no sé si tienes algo que agregar para ir a otro tema. Yo creo que es momento de fortalecer la salud pública. Estoy concuerdo con este debate. Hay que empezar por mejorar la infraestructura. Creo que hay que ponerle más recursos a la salud pública. Creo que eso es primordial. Creo que hoy día, si bien yo tenía un diagnóstico bien pesimista y se puede escuchar así, estoy siendo optimista, porque creo que hay posibilidad hoy día de cambio, hay una discusión, hay una crítica que hayamos llegado allá. Es porque las ISAPRES que hicieron eso, pero el lado bueno estoy combinando los dichos, el lado bueno del vaso, iba a decir. Sí. El lado bueno del vaso, sí. El lado bueno del vaso es que la gente hoy día valora FONASA, o sea, la marca FONASA tiene otro valor, y la gente, en medio de toda la crisis, por lo menos en los últimos 2 años, había un cambio sustancial y grande de traspaso de ISAPRE a FONASA. Esto con los seguros complementarios, que yo creo que es un buen mecanismo para también... Para la gente que quiere estar en FONASA, pero también necesita otro tipo de seguridades, pero hay que partir por fortalecer el público. Yo creo que, como también la crítica a otro tipo de reformas que se hicieron anteriormente, como por ejemplo la educacional, creo que es importante empezar por fortalecer lo público, y aquí me saltaría harto el Congreso en este momento a propósito del diagnóstico, y partiría como por lo que el Estado puede hacer, principalmente en términos de recursos, mejorar el sistema y que la gente pueda atenderse, sobre todo en lugares donde no puede acceder tan fácilmente a la salud pública, sobre todo en regiones, en comunas populares. Creo que ahí hay que mejorar la atención y el acceso a la salud. Sí, mira, hay un tema que ustedes de alguna manera lo planteaban, que se ha instalado las últimas horas a propósito de una entrevista en el diario El País de la ministra Vallejo, donde apunta el rol de la oposición muy críticamente y con también algo de resignación, ¿no? Respecto de el rumbo del gobierno, un par de semanas que sea la tercera cuenta pública, la última ya, porque la última cuenta del final de su mandato es más bien un recuento de lo que ha hecho, ¿no? Esta es la última oportunidad que tiene para hacer anuncios, ¿no? Lo decía la ministra Vallejo y lo decía también el alcalde Tomás Bodanovich, que más allá de ser un alcalde de la comuna de Maipú, tiene un cierto liderazgo, ¿no? Podríamos decir, en su sector. Y él decía algo que se los voy a citar para que lo podamos comentar. Él decía: si la derecha hubiera tenido en estos 2 años la misma capacidad que ha tenido el oficialismo de reconsiderar posturas y acercar posiciones, estaríamos construyendo un país muy distinto. Y también hizo una autocrítica de la oposición, que fue particularmente el Frente Amplio, ¿no? Lo que era Apruebo Dignidad con el gobierno del presidente Piñera. Ayer salieron algunas voces, por ejemplo la diputada Gael Llomas, que decía, bueno, no seamos autoflagelantes tampoco, no nos vayamos al chancho, pero ese es más o menos el marco, ¿no? Respecto de la oposición que tenemos ahora,
más allá de las autocríticas que yo sé que se han hecho, el mismo presidente Boric la ha hecho. ¿Cómo ven eso, no? Porque lo que ha ocurrido hasta ahora, y creo que esto es una descripción, es que el oficialismo o el progresismo, si lo queremos llamar así, la centroizquierda, ha cedido mucho en sus posiciones iniciales. Estamos hablando del tema de las ISAPRES ahora, ¿no? Pero desde la oposición o las oposiciones, con un endurecimiento del tono también por el factor de republicano, no se han movido una línea, ¿no? En temas como tributario, previsional, salud, en fin. ¿Cómo ven ese debate, no? Yo sé que ustedes no son de oposición, no son de derecha, quizás esto es una pregunta más pertinente para alguien de Chile Vamos, pero ¿cómo lo ven desde la posición en la que están? No sé. Yo creo que efectivamente esta es una oposición que nunca antes en ningún gobierno que yo recuerdo ha tenido estas condiciones de negar Ni la siquiera sal en el anterior. y el agua. Creo que en el anterior fue bastante dura en general y algunos de nuestros diputados fueron un poquito más duros y se subieron como a esa ola, pero es también de los contextos políticos en los cuales uno se encuentra, ¿no? Y creo que están sobreinterpretando los resultados de los plebiscitos. Así como nuestro mundo y nuestro sector sobre representó el estallido, sobreinterpretó el estallido y sobreinterpretó el resultado del primer plebiscito, creo que la derecha está sobreinterpretando los resultados de los plebiscitos. Creo que... el segundo no le fue tan bien. No, pero lo sigue sobreinterpretando Pero como que lo borraron del diagnóstico, ¿ah? porque como que no existe, Sí, ¿no? claro, Entonces claro. te quedaste con el apruebo o rechazo, te quedaste con el gloss, te quedaste con el Consejo Constitucional y ahí te quedaste. Y el último entonces es como ya pasó. Sí. Y dado eso, lleva a extremar esta posición, a suponer que les puede dar o no resultado que en Chile va a existir un movimiento de derecha así como la otra derecha mundial, que es lo que tratan de instalar, o como algún personaje como Milei, esa derecha media rara, ¿no? Distinta, por decir algo. Andas diplomático. Digo. Ando diplomático. Sí. Derecha rara. Sí. No, pero como este fenómeno mundial de la otra Sí, derecha, claro. que es una derecha ultraconservadora y en fin, ¿no? Y más allá del neoliberalismo es brutal. Entonces, digo, creo que están agarrándose como ahí porque creo que la derecha no sabe qué hacer con la irrupción de republicanos y de esta otra derecha que anda deambulando por fuera. Prueba de eso es que son incapaces de ponerse de acuerdo para las municipales y para las elecciones que vienen. Y creo que esta cosa de los discursos, la UDI supone que en vez de ir a buscar a la centro derecha, va a buscar a la extrema derecha, ¿no? Y aquí digo, también falta un liderazgo como el que ejercía el presidente Piñera en la derecha, que la ordenaba. Y hoy día tampoco lo tiene. Ahí Marco, no sé, obviamente si uno se autodenomina un demócrata, no debería tener problemas con que la gente piense como quiera, se articule como quiera, milite en los partidos que quiera y gane o pierda elecciones, y eso se respeta, ¿no? Por lo tanto no hay un problema, no vamos a decir a priori con cuáles son los puntos de vista del actual oficialismo de la oposición. Lo que yo sí advierto, pero se los pregunto, es que en el caso específico del comportamiento parlamentario de la derecha, que es donde al fin y al cabo se despliega la política, veo poco largo plazo, ¿no? Veo poco largo plazo, más allá de decir Matei, por ejemplo, no los veo generando hoy día condiciones institucionales para que ese gobierno funcione adecuadamente. Más bien esto de trancar la pelota es un boomerang. No hay proyecto. Y adicionalmente no hay proyecto, y quería terminar diciendo eso. Adicionalmente no hay proyecto, hay que tener cuidado con las encuestas. A propósito, recomiendo un artículo que publicó ayer Alberto Mayol sobre la encuesta CADEM, cierro paréntesis, pero lo que las encuestas muestran en general es que la derecha no capitaliza la baja de aprobación del gobierno. Ni tampoco la buena aprobación de Matei. Ni tampoco la buena aprobación de Matei, ¿no? Bueno, ¿cómo ves eso, Marco? Yo creo que si tienen proyecto, no hay proyecto nuevo en la derecha, pero siguen siendo la misma derecha, y los republicanos ocuparon el puesto que antes tenía la UDI y Renovación Nacional, particularmente la UDI. Están ocupando ese lugar político de esa derecha popular, y eso lo ha acompañado en los últimos resultados electorales. Porque si uno ve cuál es el estado del debate, que no es solamente obstruccionismo a las medidas del gobierno, sino que es cuál es la crítica política que están haciendo hoy día, nos están llevando a retroceder previo al proceso de reformas de los gobiernos de la presidenta Bachelet, por ejemplo. ¿Cuál es la crítica que ellos hacen al sistema político? Es que la reforma del
plurinominal estuvo mal. Volvamos atrás. ¿Cuál es la reforma que hacen a la reforma educacional? Se hizo mal, hay que volver de nuevo a anterior. Entonces lo que ellos quieren es volver al proyecto postdictatorial o al proyecto refundacional de la dictadura que quedó en democracia, manteniendo el mismo proyecto de la derecha de los 90 y los 2000. Entonces yo sí veo una derecha con poco futuro. Y una derecha como bien conservadora y que le ha costado un poco como ser una nueva derecha. Ser una derecha moderna, que uno pueda ver cosas interesantes. O sea, no hay actores ahí. En algún momento Evo Poli intentó ser como este actor que proponía cosas nuevas, que iba hacia demandas más liberales, hablaba sobre el matrimonio igualitario, pero hoy día está con la irrupción de Republicano, que es lo que explicaba Pepe recién, quedó completamente desdibujada esta derecha como siglo XXI que nos intentan vender, y siguen siendo una derecha que hoy día sigue defendiendo los enclaves neoliberales, dictatoriales. O sea, te lo estoy poniendo en los términos clásicos que nosotros lo ponemos, pero en realidad ellos siguen siendo la misma derecha de siempre, y por eso hay obstruccionismo, pero no están proponiendo nada para, por ejemplo, subir las pensiones. No están proponiendo nada nuevo, por ejemplo, para reformar el sistema político. Lo que dicen, menos partidos. Entonces, ahí hay una debilidad en la derecha, en la que solo están quedándose en un público muy tradicional. Y yo creo que en el lado contrario, para hablar de las cosas buenas, creo que el oficialismo ha logrado, con las demandas históricas que tiene la ciudadanía, saber no solo como decir, ya, este es nuestro proyecto y aquí deberíamos avanzar, sino que lograr un gran consenso de distintos actores políticos que antes no estábamos en coalición. O sea, hoy día yo con el Pepe estamos sentados en la misma mesa semanalmente para poder lograr una mayoría más grande para alcanzar, por ejemplo, una reforma a las pensiones. Y ahí, si bien hay diferencia, hoy día hay un sector muy articulado que ya tiene más o menos consensuado que vamos a ir a la presidencial juntos. Entonces, eso no pasa en la derecha. Entonces, yo creo que, miro con harto optimismo lo que pueda pasar en nuestro sector político, sobre todo lo que pasó con el acuerdo municipal, que yo creo que es una cuestión que no tiene precedente. Sí, no ha estado exenta ahí de algunos pequeños conflictos, pero cuando decimos que la derecha no tiene proyecto, claro, tienes razón en el sentido que no ha habido como cambios sustantivos, pero yo me refiero a cuestiones concretas. Por ejemplo, no sé cuál es el proyecto de la derecha en pensiones, ¿no? Uno puede volver a lo que ocurrió con el gobierno anterior y la propuesta del presidente Piñera, pero no es la que defienden actualmente, ¿no? La propuesta es fortalecer la capitalización individual y que el 6% adicional vaya a ese fondo, digamos, ¿no? De la AFP. Ese es el proyecto de la claro, derecha. por lo tanto no hay ninguna innovación al respecto. Y por ejemplo, en temas tributarios se oponen tajantemente a aumentar los impuestos, pero y creo que puede ser algo discutible, digamos, pero ¿cuál es la alternativa a eso, no? ¿Cuál es la alternativa, por ejemplo, en pensiones respecto de subir las pensiones actuales, ¿no? Eso falta, como veo yo, esa falta de propuesta en la oposición. Y es algo que obviamente le vamos a decir también cuando tengamos la oportunidad aquí a representantes del sector. Y no lo digo como a modo de crítica, sino más bien como una percepción, ¿no? De que faltan esas propuestas cuando tú tienes la expectativa de ser gobierno. Debiera haber mayor claridad sobre qué piensa sobre distintos temas, ¿no? Que son importantes para la ciudadanía. Sí, y agrego algo. En un país que tiene un sistema de elección presidencial con periodos de apenas 4 años, sin reelección, donde además la regla en las últimas décadas ha sido la alternancia y no la continuidad, ser una oposición obstruccionista es una irresponsabilidad, porque termina perpetuando los problemas y afectando al gobierno siguiente, que eventualmente puede ser tuyo. Y yo creo que entramos en esa espiral que ojalá le pongamos retorno, ¿no? Porque si no es un desastre institucional para el país. Replicar la negativa y una posición obstruccionista no tiene ningún sentido, los problemas siguen estando ahí. Y lo que decía Monse tiene que ver con... Hay un modelo de la derecha en eso, es decir, capitalización individual. Entonces tú le dices, bueno, pero eso no mejora las pensiones. Y te dicen, bueno, impuestos generales,
de la plata del Estado. Y te dicen, bueno, pero si tampoco quieres reforma tributaria para los impuestos, ¿no? Y te dicen, no, es que mejoremos la eficiencia del Estado. Ok. Crecimiento económico. Generemos crecimiento económico. Está bien. La sí. plata en litio también han salido algunas propuestas. Incluso ahí. con la Sí. plata del litio. No, pero es que el litio ya es como la respuesta para todo lo que... Todas las necesidades que tiene este país pueden ser resueltas con el litio. O sea, Sí. Y- Oye, y- y- Marco, y- espera, que tenemos que ir a una pausa. Si no vamos a una pausa... no- Solo un segundo, creo que en el empresariado tampoco, que uno puede ver otra derecha, tampoco existe nada de eso. Entonces, como que ahí está, no hay donde ver un nuevo proyecto de la derecha. Sí, bueno, así son las cosas. Vamos a un breve alto y continuamos con la conversación. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Historias de tu puño y letra llegan desde el sábado 4 de mayo a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes 16 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile, tu conexión privilegiada con la música nacional, galardonada como radio fundamental de la música chilena 2024. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Ya, son las 9:07, estamos con Montserrat Rolano, con Marco Velarde, para que se nos está saliendo de la para el otro lado, Marco. ¿Para Sí, acá? Ahí claro, sí, ahí ya. sí. Y José Toro, esta mañana de día martes.
Se nos estaba ocurriendo a la izquierda, Marco Velarde. Sí. Sí. Bueno, queríamos plantearle el tema de Fuente Alba, que yo lo quiero enunciar con mucho cuidado, porque si el sistema judicial dice que el general es inocente, ¿no? Pero no puedo dejar de hacer énfasis en que la larga narración de la jueza fue una narración donde no enfatizó en la eventual inocencia de Fuente Alba, No, de hecho, acreditaba varios de los hechos. sino en las graves falencias investigativas y de elaboración de pruebas. Yo, de hecho, aquí anoté algunas cosas, como que, por ejemplo, si se acreditó que durante el periodo investigado la familia Fuentealba Pinochet hizo gastos e inversiones por 7.300 millones de pesos, que no se corresponden para nada del sueldo del general Fuentealba como comandante en jefe del ejército. El problema es que no se pudo probar que ese dinero fue mal habido durante ese periodo, ¿no? Pero son gastos absolutamente, no sé cuál es la palabra, pero inverosímiles, vamos a decirlo así, para el estándar de vida que debería tener el general. Bueno, ahí quería preguntarles cómo ven la situación, porque esto, para efectos del enunciado, nomás voy a dejar a Fuentealba afuera, termina señalando nuevamente a la PDI y nuevamente al Ministerio Público. Marco. Sí, es bien leguleyo este debate. Sí. Y yo no soy nada abogado, entonces tuve que meterme porque bien para poder entender, porque efectivamente no están diciendo que es inocente Fuentealba, sino que hay una discusión, o lo que dice el fallo, puedo equivocarme en cómo digo esto en términos Pero hay que estar de... señor abogado, Sí, todo lo que nos va a corregir, ayudará todo a lo que digamos corregir. mal, sí. Es que finalmente está cuestionada la investigación que llevó adelante la Fiscalía y la PDI. Uh-huh. Entonces, yo ahí creo que se abre otro debate, no un debate sobre la justicia o el caso del delito de lavado de activos, sino que en el fondo se abre el debate sobre la eficacia de la justicia para, sobre todo en casos tan simbólicos como este. O sea, como aquí se investigó mal. O sea, yo creo que eso es lo que está de fondo. O sea, un delito de lavado de activos terminó siendo investigado como malversación de fondos públicos. Entonces, efectivamente, eso es erróneo. Entonces, creo que hay que tener cuidado con la crítica que se lanza aquí, porque vi leyendo harto las redes sociales, era como justicia para pobre y para rico. Creo que hay que salirse un poco de la minuta en esta vez y cuestionar la eficacia para cómo se investiga este tema y mirar de fondo. O sea, hay que ir a mirar bien. Yo no he tenido la oportunidad de leer la minucia de lo que salió ayer, pero estoy súper interesado en esperar el fallo escrito, porque en el fondo eso, este no es el primer caso de esta investigación, está todavía... hay otras investigaciones en curso con carabineros, con otro tipo de este tipo plata, donde esto no puede salir mal y es una mala señal para la ciudadanía que nuevamente el Poder Judicial esté en cuestionamiento a propósito de una mala investigación que se está llevando adelante. Creo que no nos podemos equivocar en esto, y es una mala señal que nos equivoquemos en esto, y me parece súper bien la actuación de la jueza. Me parece súper bien que en el detalle en el que se van, porque explicita en el fondo que hay vacíos, pueden haber vacíos, pero hay vacíos en la actuación que hoy día está teniendo el Ministerio Público y la PDI, porque esto fue como en el fondo fue un descrédito a la institución de las Fuerzas Armadas durante muchos años, y que esto termine así. Termina confundiendo, por ejemplo, en el rol que tuvo Fuentealba, que yo creo que no hay que confundir es impresionante la cantidad de plata que está en duda ahí y los gastos en que se produjeron, y hay que dejar súper claro que aquí Fuentealba no es una blanca paloma. Sí, falta de precisión y rigurosidad, dijo la jueza ayer en el momento de dar cuenta del veredicto, ¿no? Hay otra causa en paralelo que la está viendo la justicia militar, ¿no? Lo que vimos ayer era parte de la justicia civil. Y es complejo, a propósito de lo que dice Marco, José, porque estamos en un momento donde se ha cuestionado mucho a la Fiscalía. A raíz de lo que hablábamos antes de la pausa de Evelyn Matei hace algunas semanas estaba diciendo que
había fiscales inventando pruebas para perseguir a carabineros, ¿no? Entonces, esta debilidad que se exhibe por parte de la Fiscalía, yo no la recuerdo desde el caso Bombas 1, probablemente Bueno, no. dicen que son los dos porrazos más catastróficos de la historia del Ministerio Público. Creo que el desastre El más tema es grande que de el la momento Fiscalía. es muy complejo, ¿no? Donde hay un cuestionamiento a la labor de la Fiscalía, que es una institución clave en nuestra democracia, ¿no? Y ocurre este caso y que le da razones a muchos que están criticando a la Fiscalía, al sistema de justicia, ¿no? Ya vamos a hablar de la justicia militar, pero es complejo, ¿no? Que se cuestiona a la Fiscalía y con razón en este caso. Sin duda es complejo porque lo que estamos cuestionando es instituciones del Estado que son fundamentales para el régimen democrático, ¿no? Que un poder autónomo investigue los delitos con la mayor eficiencia, eficacia y un actuar competente es un mínimo que requiere la democracia. Y lo que dice la jueza, yo entiendo que todavía quedan recursos pendientes y que la Fiscalía va a apelar a la decisión, ¿no? Tiene que ver con decirle, mire, no es... Fuentealba no queda libre por que los antecedentes no constituyan delito y por lo tanto, no por su inocencia, sino por duda razonable. ¿Ah? Es que ella no se logró la convicción de que el patrimonio fuera mal habido en las fechas en que la Fiscalía presentó la investigación entre la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, ¿no? Hace dos críticas fuertes tanto a la Policía de Investigaciones como a la Fiscalía por el trabajo y el desempeño con que llevaron adelante esta investigación. Porque no lograron acreditar presupuestos mínimos que para ella en la comisión de este tipo de delitos eran fundamentales. Como por ejemplo, si esta plata, 7.000 y tantos millones, se hizo ¿cuándo? ¿Cuándo logró? ¿Qué pasa con el entonces, patrimonio previo, por ejemplo, de la esposa? ¿No? Ella dice, bueno, que era la defensa de la Fiscalía, del acusado, que esto era del patrimonio previo y por lo tanto no dentro del caso en particular de gastos reservados y demás. Y creo que es lamentable. Yo creo que esto es un desastre para la Fiscalía y hay que tomar acciones y decisiones reales, porque no puede cortar ser. Cabeza, porque efectivamente esta situación de decir, pareciera ser que hay una justicia de pobres y ricos. Y no puede haber en una sociedad democrática un criterio de que la gente tenga un atisbo de pensar de que existe una justicia de pobres y ricos. Tenemos demasiados casos sucesivos. Ese es el problema. Mira, solo una mención adicional. Voy a describir nomás, cada cual sacará sus propias conclusiones, pero la investigación también acreditó que tanto el general Fuentealba como su esposa durante el periodo investigado hicieron en promedio entre 2 y 3 depósitos en efectivo a la semana. Una cosa que ya no se hace, digamos. Es al menos sospechoso. Es que es raro, ¿no? Pero yendo al tema, porque el Ministerio Público, el prestigio del Ministerio Público está severamente herido desde la salida institucional que se tradujo en el nombramiento de Abbott, cómo se cerraron los casos de investigación por corrupción en la política, Corpés, caso Kimmich, etcétera. Luego el nombramiento de Ángel Valencia fue opaco, fue súper complicado, y bueno, y empiezan a ocurrir estas situaciones, y yo, a ver, no digo que sea así, pero reproduciendo lo que dice José, hay quienes piensan que el Ministerio Público le pone pocas ganas con los poderosos, o sea, que no es solamente una cosa de inoperancia, ¿no? Sino una cosa eventualmente dolosa. Vuelvo a decir, no digo que sea así, por favor, pero se instala la idea, ¿no? Entonces, cuando se dice cortar cabezas en el Ministerio Público, ¿de qué estamos hablando? Cuando además en el caso de Ángel Valencia se trataba de un nombramiento que no puede ser revertido. Lo que pasa es que yo creo que el fiscal tiene que mandar a instruir las investigaciones que tengan que investigar, ver la competencia, porque tampoco es que, imagino yo, que un fiscal pueda hacer cualquier cosa o que no cumpla fielmente su cometido y su trabajo, ¿no? Hay responsabilidades de mando, de jefatura, de demás para determinar, bueno, en qué falló en la investigación y en las pruebas. Porque creo que lo que hay que combatir es que cuando la gente empieza a pensar eso, empieza a creer poco en sus instituciones. Y estamos en una crisis institucional que no hemos salido de ahí, transversal, ¿no? sí. Y que ronda todas las situaciones. Entonces, hay que ayudar a la democracia a salir y a no tener estas crisis de confianza.
Oye, yo estoy de acuerdo con que esto necesita un pago de costo. O sea, como cuando alguien hace mal su pega en cualquier trabajo, o recibe una sanción, una amonestación, o como esto no es para un reto de un jefe o para que quede como vacío. Esto necesita pagar sus responsabilidades, y quienes son responsables de esta mala investigación tienen que salir de su cargo, porque no pueden seguir a cargo de investigaciones más en hechos tan relevantes. O sea, yo diría que el mismo fiscal tuvo cuestionamientos por el caso Cascada y lo sacaron de esa investigación, y de nuevo vuelve a ser cuestionado por esta investigación. Entonces iría a saber si esta persona tiene que seguir a cargo hoy día de investigaciones tan relevantes como estas, porque, o sea, poner en duda poner en duda al Ministerio Público, a la Fiscalía, que esto sea como tan de conciencia, que ya no sea, por ejemplo, solo el alcalde Jaume el que critica a la Fiscalía, sino que en el fondo sea una crítica transversal de la ciudadanía hacia la Fiscalía, me parece que es muy preocupante, porque en el fondo como uno no confía finalmente en quien lleva adelante la investigación y cómo se hace justicia en este país. Entonces me parece que esto necesita rápidamente una acción del fiscal Valencia de determinar responsabilidades dentro del Ministerio Público, y que estas personas en realidad por la mala investigación que se llevó adelante tengan que salir de sus puestos. Sí, ahora a mí me cuesta creer que esto se haya hecho a propósito mal, ¿no? Para beneficiar, claro, entre comillas, a los poderosos, en este caso a Fuente Alba, porque los más perjudicados es la Fiscalía como institución, y particularmente los fiscales que están a cargo de esta investigación. Me cuesta creer en esa teoría media Por eso creo conspiranoide, que hay que eliminar todo atisbo de duda. Sí. Porque ayuda también a eliminar que efectivamente aquí no existe una justicia de pobres y ricos. Claro, sí. El problema es que, como dice Marco, José Morales trae el problema de caso Cascada. Entonces, eso es lo que va alimentando las cosas, porque de su amistad con Luis Hermosilla. Sí. Bueno, Luis Hermosilla tenía amistad en todos lados, así que yo creo que ahí no hay mucho pecado. Ni Roberto Carlos, ¿no? Sí. Queremos aprovechar estos minutos que nos quedan para conversar de un tema que va a retomar su fuerza a partir de hoy, que es las reglas de uso de la fuerza, que hoy se empiezan a discutir en el Senado. Recordemos que ya pasaron el trámite en la Cámara de Diputados y la reposición de la justicia militar. Ya sabemos que los senadores de oposición, incluyendo, por ejemplo, ahí con una división en demócrata, la senadora Rincón plantea que sí, el senador Walker que no, han señalado que se debiera reponer el tema de la justicia militar aplicada para situaciones donde estén involucrados civiles, ¿no? ¿Cómo ven esta discusión? Porque está muy vinculado con lo que estamos hablando del rol de la Fiscalía, está vinculado también con el caso del conscripto, ¿no? Y de esta petición, por ejemplo, del INDH, que la justicia militar no intervenga en este caso. Está vinculado con la crisis de seguridad. Recordemos que todo esto se precipitó a raíz del asesinato de los 3 carabineros. Han pasado tantas cosas en estas semanas que ya pareciera que hubiera sido hace mucho, pero fue a fines del mes pasado. ¿Cómo ves este debate, José, que se va a retomar hoy ya en el Senado? Yo primero partir por lamentar la muerte del conscripto, y es estudiante además del liceo donde yo estudié, el liceo de aplicación, entonces parto diciendo eso. Ahora, esto ha puesto en debate nuevamente la justicia militar, en un hecho de estas características, con la tardanza, con cómo se demoró, con no tener claridad en la información. Recordemos que hubo 2 semanas de diferente tipo de información que se dio a la prensa, y que incluso se dio por parte del comandante en jefe del ejército, ¿no? Y por lo tanto ahí uno se llega a cuestionar incluso la responsabilidad del mando. Entiendo que tomó decisiones con generales, coroneles, comandantes de los regimientos y los oficiales hacia abajo, pero él informó mal a la prensa, informó mal a la ciudadanía, y por tanto... ¿El general Iturriaga? Sí, claro. Bueno, claro, pero él también había recibido a su vez información imprecisa. Es que a eso voy, de que finalmente hay una responsabilidad ahí del mando, que él tomó decisiones de llamar a retiro al resto, pero que... Y si uno se imagina este contexto, esto es lo que le vamos a pasar entonces a la justicia militar, un hecho de esta naturaleza, donde hay una responsabilidad del Estado
chileno de una persona que voluntariamente va a hacer su servicio militar porque quiere contribuir al país y termina en estas condiciones vulnerando completamente sus derechos de todos estos 200 más conscriptos. Esa es la discusión, ¿no? Sí. Lamento que se dé en esta naturaleza cuando justo estamos en esta discusión. Una justicia militar que fue condenada, además, como hay muchos informes de esa naturaleza tiempo atrás, de que había que actualizarla, modernizarla y no podía condenar a civiles, ¿no? Digo, porque hay un avance civilizatorio que llegamos a, hace, no sé, 15 años atrás, Sí, a ya eliminar. pasamos por esto, ya Claro. superamos Sí. esa etapa, digamos, y gracias transversalmente al presidente Piñera, a la presidenta Bachelet, digamos, no es algo de un solo sector. Ayer sesionó el INDH, aparece aquí en nuestro diario electrónico, sesionó el Consejo del INDH en Arica. La directora del INDH, Consuelo Contreras, fue bien categórica. O sea, primero nos recordó, digo, a la opinión pública, ¿no?, que Chile ya ha sido sancionado por el sistema interamericano de justicia por la inadecuada participación de la justicia militar en casos que no le corresponden. Pero además fue categórica en señalar que si el caso conscripto llega a pasar a la justicia militar, Chile va a volver a ser nuevamente sancionado. O sea, no lo dijo eventualmente, lo afirmó de manera categórica. ¿Y por qué lo menciono? Porque a pesar de que, Marco, ahí te doy la palabra, de que en Chile a veces se olvida y como que se le baja el perfil a esto, Chile es miembro pleno del sistema interamericano de justicia. O sea, no es que hay un señor que te llame por teléfono y te llame la atención, ¿no? Son sentencias a las que el Estado de Chile debe dar cumplimiento. Sí, y yo creo que es bueno que en el fondo, con el debate que hay sobre reglas de uso de la fuerza y lo que está ocurriendo con lo que pasó en Arica, y ayer murió otro gendarme, a propósito de entrenamiento, que no tiene que ver mucho con la justicia militar, pero sí en el fondo con el contexto del debate sobre entrenamiento, uso de fuerza, cómo se aplican los protocolos en las distintas instituciones, los militares, las policías, gendarmería. Creo que es bueno poner bien la pelota en el piso sobre qué es lo que se está debatiendo, porque en frío, para la derecha, esto es como un debate sobre proteger como a su discurso propio, como su línea de base, pero lo que trae consecuencias en el fondo es por ejemplo, la administración de la justicia. En este caso, por ejemplo, que tengamos la justicia militar con todos los cuestionamientos que eso tiene y con toda la debilidad que eso podría traer para nuestro sistema democrático, para nuestro Estado de Derecho. O también, por ejemplo, los protocolos que se aplican en los entrenamientos militares o los protocolos que tenemos en las instituciones como Gendarmería, donde la gente no está hace el servicio militar o es gendarme para arriesgarse a morir. O sea, son ciudadanos muy importantes para este país, que protegen nuestra democracia, a los cuales tenemos que cuidar también especialmente. Entonces no los podemos arriesgar a este tipo de hechos, y yo creo que a todo el país les duele, no solamente porque muere un conscripto, alguien que hace un servicio militar, sino que también porque en el fondo es un ciudadano más, y nos duele, y el dolor de esa madre que hoy día busca justicia, creo que nos conmueve a todos. Entonces creo que la derecha tiene que hacerse cargo bien del debate que quiere introducir. Es muy preocupante que gente de demócratas, por ejemplo, esté hoy día del lado de la justicia militar. O sea, me parece muy preocupante, después de que ellos vengan, por ejemplo, de la democracia cristiana y vengan de ese sector político y hoy día estén proponiendo las cosas que están proponiendo. Entonces, me parece que hoy día la derecha y quienes están proponiendo dar mayor atribución a la justicia militar se hagan cargo de las consecuencias que esto puede tener. Sí, bueno, la justicia militar existe en Chile, ¿no? Y es aplicada, y en este caso el conscripto se aplica porque estamos hablando de una causa donde están vinculados militares. Ahora, el tema, si se confirma que hubo violación a los derechos humanos, que es lo que está alegando el INDH, esto sería como harina de otro costal, ¿no? Que es un poco lo que plantea Consuelo Contreras. Ahora, el tema, José, es en qué caso se debe aplicar
si es que involucra civiles, por ejemplo, en casos donde, pensando en estados de excepción, lo que ocurre en el sur, en la frontera norte, si es que ocurre algún abuso, exceso de la fuerza, ¿no? Porque esto está en el marco de la discusión de las RUF, esto lo debiera haber un tribunal militar. Eso es lo que está planteando la oposición, incluyendo demócratas, ¿no? ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Al menos en el Senado, por lo que uno contabiliza, ¿no? de lo que los pronunciamientos que ha habido, no se ve tampoco un ánimo para que esto se apruebe, ¿no? Ojalá. Pero la señal política que se da es... Pero es la sobrereacción de los tiempos a la situación de inseguridad, ¿no? Yo creo que haber limitado el ejercicio de los tribunales militares en tiempos de paz es un avance civilizatorio y no tenemos que volver atrás. Y por lo tanto, obvio, tiene competencia en estado de guerra sin duda, pero también en condiciones entre sus propios miembros, ¿no? Creo que, porque también tiene otros criterios, son más exigentes o debiesen serlo. Lamentablemente no está modernizada y hay un control jerárquico brutal por parte de los fiscales militares, por lo tanto no hay criterios de imparcialidad en la justicia militar. Eso es parte como de sus grandes cuestionamientos, ¿no? Sí, pues porque lo que señala la Corte Interamericana de Justicia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es solamente el tema de la contienda, sino de la reforma a la justicia militar, porque eso no se dice mucho, ¿no? Lo que hoy día conocemos como justicia militar no es en rigor lo que según estándar, corrígeme tú José que eres abogado, lo que en estándar se debería considerar un sistema de justicia. O sea, para empezar, quienes dictan sentencias no son abogados, o sea, ya partiendo de esa cosa que es bien básica, ¿no? Entonces, claro, tampoco tenemos una estructura, un sistema de justicia militar que, por último, permita que uno pueda dar cuenta de una suerte de debido proceso, ¿no? En cualquiera de los sentidos. Porque hay un montón de garantías que la justicia vulnera, dice la Corte, ¿no? Y que, por tanto, no garantiza imparcialidad, no garantiza independencia, no garantiza debido proceso. No solo el secreto de la investigación, sino hay un montón de cosas que efectivamente cuando nos sancionaron no hemos reformado la justicia militar y sigue funcionando. Le hemos quitado atribuciones, quitado competencias para conocer, causas para conocer, pero no hemos reformado finalmente. Yo creo que avancemos en reformar, sí, claro, avancemos en reformar, modernicemos y todo, pero no volvamos atrás en algo que nuestra sociedad, la sociedad chilena en su conjunto, con acuerdo de todos los actores, el año 2010, 2009, esto lo avanzó y lo zanjó. Sí. A pesar, yo ojalá espero que en el Senado esto no avance, pero es parte de estas discusiones acaloradas a último minuto que nos tiene con la presión de sacar malas cosas. Oye, y bien breve, a propósito del círculo que dio la evolución de los acontecimientos, que ahora tienen el corazón del conflicto al comandante en jefe del ejército, paradójicamente ha sido el propio ejército bajo la conducción del general Iturriaga el que se ha resistido a que el ejército tenga más presencia en labores que convencionalmente son de orden civil, ¿no? Desde el estallido social incluso. Sí. Así es. Para quienes no se acuerden, es el mismo general de aquella Yo no frase, estoy en guerra con nadie. No estoy en guerra con nadie. Así es. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona este debate a propósito de la discusión o que se retoma, ¿no? En el Senado la discusión. José, ¿quieres decir algo? Sí, cortito? es que lo de Gendarmería que planteó bien Marco ahí, hay doble responsabilidad porque Gendarmería, a pesar de que parecieron uniformados, son funcionarios civiles de la Administración Pública del Estado y se requiere una investigación real por parte del ministro y del director de Gendarmería. ¿Qué pasó? No es posible que jóvenes que van a comenzar su trabajo, su vocación de ser gendarme, terminen muertos, ¿no? Si hay Exigimos responsabilidad. Si hay una investigación de la Fiscalía, aparentemente ella tenía neumonía, ¿no? Estaba con influenza, neumonía. Hay que hacer la investigación, por ejemplo, respecto del diagnóstico que se dio desde el hospital. Hay una serie de hechos. Ayer el ministro Cordero dijo que eran situaciones bien distintas a la del conscripto o los conscriptos en Putre. Vamos a ver cómo evolucionan estos hechos. Marco Velarde, presidente de Comunes, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes. Y José Toro, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien, que tengan buena semana, a cuidarse de los cambios de temperatura. Se viene el frío polar mañana, así que abrigarse. Más aún. Son las 9:32, hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.